Ahora vamos a la radio, voy a ir saludando. Ah, no, pero no eras tú el director del programa, que luego dices que te quito el sitio. Claro que eso es por seguro, pero lo intentas. Que yo no soy casado, ¿eh? Oye, que yo no soy ni yo Ayuso. Bueno, no, eso no estoy tan seguro. Bueno, vamos a la radio. Venga, vamos a la radio. Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días a todas y a todos. Que vengo hoy con cuerpo flamenco. Bueno, eh, Bueno, más que flamenco, de zarzuela. de zarzuela, ya he visto yo. No, no entiendo tus titulares, pero a ver, ¿qué quiere Pues decir eso léelo, de léelo, el léelo. PP y y la zarzuela de Doña Isabelita? Claro, hombre, porque yo creo que ¿Qué? los más viejos del lugar recordarán una zarzuela clásica que se llamaba Doña Francisquita Doña y que Francisca. empezaba, me vas a permitir que cite los 4 primeros versos de esa zarzuela, empezaba, por el humo se sabe dónde está el fuego, del humo del cariño nacen los celos, son mosquitos que vuelan junto al que duerme y zumbando le obligan a que despierte. Y bueno, yo he dicho, esto está clavado para lo que está pasando, que se ha convertido de ser inicialmente un sainete la semana pasada a ser una zarzuela con armas nucleares directamente. Porque, chico, ya sé que no te gusta hablar de esto, pero es que, Manolo, es que es el tema. Es el temón y no para. Y no para, y la bola se hace cada vez más grande y más grande y más grande, ¿no? Entonces, pues bueno, quería hacer unas cuantas referencias a lo que está sucediendo con el Partido Popular. Ya sé que no soy nada original, pero sobre todo quería poner el acento. La mayoría de la gente, me imagino que es imposible no estar al corriente de todo lo que viene pasando, pero y estará, por tanto, pues eso, al tanto, valga la redundancia, pero sí quería yo aportar un par de matices, un par de subrayados sobre la evolución que están tomando los acontecimientos para convertirse de un sainete en directamente toda una zarzuela como la de Doña Francisquita, ¿no? Ten en cuenta que los acontecimientos varían en horas, que puede ser que Varían en horas, cuando acabemos el efectivamente. programa ya haya pasado algo. Igual ha pasado otra cosa, Claro, efectivamente, y es vale. una buena advertencia que también pensaba hacer, pero bueno, hay una que no va a cambiar, por lo menos de momento. Ya veremos después, que es la lucha por el relato. Ya sabemos todos que en estos tiempos de posverdad, casi más importante que lo que ha pasado realmente es qué se cuenta a la opinión pública y qué cala en la opinión pública de lo que ha pasado. Y desde luego la lucha por el relato, no hay discusión alguna, la gana de goleada Isabel Díaz Ayuso. Mm. En cuanto que he conseguido desplazar el objeto del debate en la opinión pública de el verdadero meollo del asunto, que es la corrupción de la Comunidad de Madrid con los 18 contratos a favor de las empresas de su hermano, a Mm. razón de un contrato cada 2 meses durante los tiempos de pandemia, cosa que no ha sucedido con ninguna otra empresa contratante con la Comunidad de Madrid durante ese periodo de tiempo, pues ha conseguido desplazar el objeto principal del debate, que es su propia corrupción, a es que yo soy una víctima. Una El víctima presunto espionaje, el presunto espionaje. me han, claro, con espionaje y ya han pasado del punto del espionaje, por eso he dicho que esto era un sainete la semana pasada, pero ahora ya es una zarzuela y dentro de poco se va a convertir en una ópera, ya lo vamos a ver ahora. Mm. Es decir, va subiendo poco a poco del género chico chico al género ya menos chico, al género ya de verdad, si hiciéramos el símil musical. Y pues en ese ascenso, en esa escalada de tensión, el punto del espionaje ya casi incluso ha pasado a un segundo plano, porque ahora ya el argumento es, me han destruido mi derecho a la presunción de inocencia y ahora me han arrastrado a tener que dar explicaciones en la fiscalía. A ver, vamos a tener claras dos cosas. Primera, es verdad que la corrupción para los votantes del Partido Popular, por regla general, ni cotiza ahora ni ha cotizado nunca. Esto quiere decir que a los votantes y simpatizantes de ese partido y de sus aledaños, porque hay que ver la campaña que los de Vox, sin decirlo, están haciendo en redes sociales para posicionarse y escorar y jalear a Isabel Díaz Ayuso,
y tiene su razón de ser, que ahora veremos, y se ha trasladado, por ejemplo, la posición de Mañueco en Castilla-León, Sí. que es uno de los más beligerantes para pedir la cabeza de Casado, quien le ha dicho que no pacte con vos. Bueno, pues toda esta especie de magma un tanto heterogéneo alrededor del Partido Popular, y que hemos, entre otras cosas, visualizado en el orden de multitudes en todos los medios de comunicación de este pasado domingo, con las manifestaciones favorables a Díaz Ayuso, a la puerta de Génova 13, mientras que se ninguneaban otras manifestaciones, como la de los 100.000 que salieron a la calle en Andalucía para pedir una sanidad pública y de calidad. Bueno, pues mientras todo esto ocurría, como digo, tenemos que recordar, y esto tampoco se nos debe ir del foco para quienes estamos viendo esto desde fuera, triste trabajo el nuestro, todo hay que decirlo, que para estar más o menos al corriente de lo que de verdad está pasando haya que bucear entre los medios absolutamente repulsivos que se mueven en el entorno de la derecha del Partido Popular, para saber realmente qué está pasando en esta noche de los cuchillos largos interminable que tienen. Pues hemos visto cómo en el desplazamiento del foco mediático, del foco ante la opinión pública, ahora ya hemos pasado a un Casado sí o Casado no. No se pasa a que se den cuentas por parte de la señora Ayuso, no solamente a la Fiscalía, y no solamente de un contrato, el de las famosas mascarillas, que luego se han empezado a saber las cosas, que si las mascarillas que se proveyeron con esos contratos no eran las contratadas, que además se hicieron a un precio muy, muy superior, como 5 veces superior, es decir, lo típico de toda la vida, un precio inflado, para poder ajustar a la factura y además ganar dinero con la factura y con el coste que tiene el suministro que has comprometido con esa factura, ¿no? Bueno, pues decía, claro, viéndolo nosotros desde fuera de los intereses del Partido Popular y de la derecha, ya sabemos que la corrupción no da réditos a quien lo utiliza en las bancadas del Partido Popular y sus enormes aledaños, y lo que queda en el pulso de la opinión pública es ya un plebiscito popular y de su entorno sobre si Casado debe seguir o no debe seguir. Bueno, como bien dices, Manolo, a estas horas, bueno, pues realmente cuando se emita este programa, pues tenemos que decirlo así, porque la realidad es la que es, y a veces ocurre que nos pillan las noticias un poco de contrapié, pues resulta que llevan reunidos todo el día del lunes el señor Casado y el comité de dirección del Partido Popular, que se supone que son sus afines, por la mañana, por la tarde, acabará a última hora de la noche, se supone que acaba, pero la pinta que tiene es que por mucho que haya habido una alineación mediática en el entorno de la derecha absolutamente repulsiva o repugnante con Díaz Ayuso desde el primer momento, en todas las cosas, porque cobran directamente de la Comunidad Autónoma de Madrid, que están hinchados de dinero, publicidad institucional y en otros privilegios y prebendas, entonces evidentemente no les interesa perder el paso ahí. Sí que ha habido el pasado domingo una novedad muy importante, que por eso digo que convierte más allá de las manifestaciones, que bueno, para esto Miguel Ángel Rodríguez es un maestro, ¿no? Es decir, el asesor de Díaz Ayuso, todos sabemos que es un especialista en este tipo de chirigotas y tiene un sentido del humor muy retorcido, como lo de que apareciera un tío con un casco a entregar una corona de flores dedicada o dirigida al señor Casado, diciendo siempre te recordaremos, ¿no? Como si fuera un difunto, ¿no? Y este tipo de parafernalia un poco payasesca, un poco humorística, estos son, vamos a ver, que la mayoría de los que estaban allí eran, no solamente en las manifestaciones de Génova 13 el domingo, eran ayusistas, pero además eran boxistas, no cabe ninguna duda, y que eso está organizado por el entorno de Miguel Ángel Rodríguez y todos sus múltiples secuaces en cadenas de WhatsApp, en cadenas por redes sociales, etcétera, etcétera. De esto no cabe ninguna duda. Es decir, quien todavía se pueda creer que eso fue una manifestación espontánea es que es de una ingenuidad alucinante. Fue una jugada de demostración de poder callejero para presionar sobre todo a los varones.
Y ahí influye muy mucho a los varones territoriales, Sí, más allá de Díaz Ayuso. sí, Y sí. ahí influye muy mucho, pues claro, que Fernández, perdón, que Núñez Feijóo eh, mm, ya no es que se alineara con Díaz Ayuso, sino que explícitamente se conociera el domingo por la tarde que había hablado con Casado y le exigía efectivamente la celebración de un congreso extraordinario. Mm. Y que y que Casado y Teodoro García Gea, tenían que irse. Y que buscara la manera de hacerlo de la forma menos dolorosa posible. Esto ya es una toma de partido definitiva. Si ya no había marcha atrás en el momento en el que sale Díaz Ayuso en televisión el jueves por la mañana contando con la típica estrategia trumpista a la que se le añade esa característica de una cierta sensiblería, de un victimismo, antes es que me persigue, antes en Madrid con la pandemia me persigue Pedro Sánchez, ahora me persiguen los de mi propio partido, una técnica de autovictimización que es muy característica de Yolanda Díaz, perdón, de Yolanda Díaz, de Díaz Ayuso, y que resulta muy eficaz para quien quiere comprar el discurso y bastante nauseabunda para que les ve desde lejos las mañas trumpistas que caracterizan a la señora Ayuso a la hora de hacer política y, por supuesto, a su Miguel Ángel Rodríguez detrás. Lo cierto es que cuando entra en juego y se conoce que los varones, especialmente Mañueco, que quiere a toda costa pactar con Vox, porque sabe que es la única forma de tener estabilidad en Castilla y León para su gobierno, sin depender de las peticiones que le puedan hacer los partidos políticos localistas que han llegado a tener representación parlamentaria en las Cortes castellanas. Cuando eligen estos varones a Núñez Feijóo un poco como portavoz, están cualificando directamente o tratando de orquestar directamente la operación de que Núñez Feijóo sea el que se presente a tomar las riendas del partido. Pero esto, que es el mensaje general que se está vendiendo en los medios de comunicación, no es ni mucho menos tan así. Y por eso digo que esto acabará convirtiéndose en una ópera. Primero porque Núñez Feijóo no se va a postular, al menos de momento, ya ha tenido otras ocasiones Y le en que se lo temblaron, pidió el y le partido y temblaron dijo las que no, piernas. Sí, claro, y dijo que no, mucho menos ahora, en donde también puede salir trasquilado. mm, Es decir, ¿por qué? Pues porque para que Núñez Feijóo, y de ahí el pensar dos veces la celebración de un congreso extraordinario y además urgente, porque sabemos todos que hay un consejo ordinario, perdón, un congreso nacional ordinario convocado para el mes de julio. La idea sería adelantarlo con un extraordinario, pero se necesitarían 2 meses para poder convocarlo y celebrarlo, estaríamos casi un poco menos encima de la fecha, y por la vía muy de urgencia se podría conseguir organizar a finales del mes de marzo, en 30 días desde que se convocara, por la vía de urgencia. Sin embargo, ¿para qué haces un congreso extraordinario? Para que finalmente Casado no dé su brazo a torcer y resulta que se tienen que enfrentar Núñez Feijóo y Casado. Y mientras tanto, con el verso suelto de Díaz Ayuso, por mucho que llore a la Cámara y diga que ella nunca ha pretendido sustituir a Casado en el Partido Popular Nacional y que lo suyo es Madrid, que de Madrid no se mueve, Núñez Feijóo se presentará si todos se lo piden por aclamación y pleitesía, y si no tiene todas las garantías absolutas de que va a salir elegido sin ningún debate. Si mm. no existe esa unanimidad y no existe ese debate, o sea, y ese debate se va a dar y va a haber unas primarias como tales y unas candidaturas como tales que, como ya sabemos todos en las primarias, van a sacar mucha basura a relucir. Núñez Feijóo no se va a presentar ahora, dejará que haya una gestora pues, que dirija durante un tiempo hasta que las aguas se calmen y una vez con la gestora encima de la mesa, pues bueno, ya veremos. Lo vimos en la operación de Pedro Sánchez, cuando a Pedro Sánchez se le echó por parte del Partido Socialista y recordaremos todos de Susana Díaz como principal cabeza de cartel de la oposición a Pedro Sánchez. Se creó una gestora
que estuvo dando palos de ciego durante 6 meses hasta que volvió Pedro Sánchez el Lord de multitud, ¿no? Mm. ¿Y a dónde está Susana Díaz? ¿Dónde fue a parar Susana Díaz? Al desguace de la historia, ¿no? Es decir, perdió las elecciones a continuación en Andalucía, por primera vez en 35 años el PSOE perdía en Andalucía y adiós Susana Díaz, ¿no? Es decir, el tema de encabezar una moción de censura contra tu presidente, un partido tan jerarquizado como este, que es el Partido Popular, en España, para que no haya ningún relevo inmediato con poder suficiente dentro del partido, de manera que las voces disidentes sean acalladas de forma también inmediata, sino que por el contrario, lo que se genere sea una gestora con las manos atadas mientras que las luchas entre familias continúan, es de un desgaste brutal. Y entonces yo creo que Núñez Feijóo a estas alturas tiene el culito pelado ya para saber que es un avispero en el que no se puede meter. Por eso de ninguna forma se pronuncia para ser él el que encabece o se postule voluntariamente a sustituir a Pablo Casado. De ahí que haya una resistencia que yo, fíjate, no seremos nosotros precisamente los que simpaticemos con unos o con otros dentro de un partido popular que en su ADN tiene la corrupción. Y esto ya sé que lo ha dicho gente de Podemos, pero bueno, creo que es algo, una afirmación que podemos compartir muchos, ¿no? Sí, 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 sí. Claro, por mucho que lo haya dicho quien sea, es irrelevante. Por eso digo, sin simpatizar con nadie en particular en esta guerra, pero sin olvidar que el punto central de todo esto es la corrupción en la Comunidad de Madrid y en particular de Isabel Díaz Ayuso, y no si lo han hecho peor o mejor, han sido más torpes o menos Casado y Egea, que debería costarle su responsabilidad, y de hecho están sentenciados. Es evidente que están sentenciados los dos. Sin Sí. embargo, no deja de ser para la sociedad en general en la que vivimos, la sociedad española, una cosa menor respecto a que es esta especie de condonación pública que se le hace de responsabilidad por corrupción o que se pretende hacer de responsabilidad de corrupción a Díaz Ayuso, que es el lavado de imagen que se está haciendo, convirtiéndola de la agresora en victimario, ¿no? En definitiva, agresora en el sentido de disponer de fondos públicos en donde como mínimo hay una censura moral manifiesta que no se está produciendo más allá de las declaraciones vacías del señor Egea y de Casado, que calculan muy mal el efecto de lo que van a decir para responder a Díaz Ayuso cuando sale el jueves por la mañana, en el sentido de que pretender que alguien pueda comprar el discurso de que de pronto el Partido Popular de Pablo Casado se ha convertido en el adalid de la transparencia y de la lucha contra la corrupción, es algo que de la noche a la mañana no se puede creer absolutamente nadie, y es con eso, con lo único, la única armadura con la que comparece Teodoro García Egea en la mañana del jueves en las televisiones a responder a Díaz Ayuso. Bueno, pues con todo y con eso, yo entiendo la posición de Pablo Casado, que se está viendo con el secretismo, en parte, con el que se están llevando a cabo las negociaciones para ver qué se hace con el destino del primer partido de la oposición en España en la reunión que lleva todo el día del lunes del comité de dirección del partido, y en donde, de lo poco que ha trascendido, se sabe que, por eso se está haciendo tan maratoniana, que ha habido enfrentamientos tremendos dentro de ese comité de dirección, en particular que ha habido vicesecretarios del partido que han puesto encima de la mesa su dimisión si no se convocaba de manera inmediata a ese congreso extraordinario que aparentemente se exige por 4 de los varones, con Feijóo a la cabeza, que serían Juanma Moreno, que está muy calladito, Mañueco, que es muy agresivo, y la propia Díaz Ayuso. El resto, el de Cataluña y el de Valencia y el de Aragón, están calladitos de momento. Bueno, pues ha habido, como digo, bofetadas. La más agresiva de todas parece ser que está siendo, y esto es bastante significativo, bueno, pues principalmente
la cabeza de lista del Partido Popular en Valencia, ojo, no Mazón, que es el presidente territorial de la comunidad, en la Comunidad Valenciana Muy del reciente, además, partido, es muy nuevo. muy reciente y que le debe muchos favores a Mm. Casado y Egea, porque al final el que pone y quita en las listas es Egea. Sí. Evidentemente se entiende que con la anuencia de Casado, pero es Belén Hoyo, que es la cabeza de lista por Valencia, quien parece ser que a gritos habrían pedido la cabeza de Egea, porque ahora, claro, el Partido Popular siempre ha sido, en muchos partidos ocurre esto, pero en el caso del Partido Popular, el PNV también, por ejemplo, pero en el caso del Partido Popular es muy escandaloso. Siempre ha sido un partido de familias. Pero cuando digo familias me refiero a familias, familias. Es decir, de que tú eres el hijo de, eres el tío de, eres el sobrino de, eres de familias, literalmente. Y bueno, pues en estas familias resulta que Belén Hoyo fue puesta como cabeza de lista en Valencia inicialmente, pero por el propio Egea. Pero en las últimas elecciones que ha habido, las del 2019, ¿no? Pero de un tiempo a esta parte parece ser que se le ha venido exigiendo por parte de Egea a Belén Hoyo que tenían que trabajar más en el Partido Popular de la ciudad de Valencia para apoyar a Carlos Mazón y empezar a desbancar de las instituciones al gobierno de izquierdas, al gobierno de coalición de izquierdas en la Comunidad Valenciana. Y la presión ha sido dirigida directamente a la cabeza de ella, pero sobre todo hace 2 o 3 meses, según cuentan los mentideros de la propia derecha, pues esta agresividad con la que Belén Hoyo ha sido quien ha capitaneado la rebelión dentro del comité de dirección del Partido Popular, exigiéndole a Casado y Egea su dimisión y la convocatoria inmediata de Congreso Extraordinario Urgente, pues tiene mucho que ver con el hecho de que Egea le ha prometido a Toni Cantó ser el próximo número 1 cabeza de lista en Valencia. Eso no lo en lugar de Hoyos. Eso ya ha reventado. Entonces, las familias, las noches ¿por qué hay tanto cuchilleo? Pero no es de ahora, es de siempre, dentro del Partido Popular. También, ojo, lo hay en el Partido Socialista, lo ha habido en muchas ocasiones. Recordemos en Valencia, por ejemplo, la guerra intestina que había entre los lermistas y los ciprianistas de Cipria Ciscar. Me remonto a años atrás, a los años 90, pero también fue una lucha totalmente jacobina, ¿no? Lo que pasa es que ahora hay luz y taquígrafos, que es la diferencia. Generalmente estas luchas son intestinas en la conformación de las listas electorales, es donde más salen a la luz pública, pero claro, ahora es que estamos viendo todo con luz y taquígrafos. Entonces, ha llegado el momento por parte de Belén Hoyo y de otros de ajustar las cuentas y de decir, bueno, o sea, todas las afrentas que tengo que me he tenido que tragar con este señor que se llama Egea, que está indigestado para mucha gente dentro del propio Partido Popular, no solamente en Madrid, sino en muchos territorios nacionales por su forma de hacer, parece ser que bastante tiránica, según dicen ellos, pues este es el momento de ajustar esas cuentas. Pero claro, ¿qué ha hecho Casado y qué ha hecho Egea? Casado. Han dicho, nosotros no nos vamos. ¿Por qué? Porque tenemos a nuestro favor a la mayoría de los presidentes provinciales, que son los que votan en los congresos. Porque es que la gente se quiere aquí que te monta una manifestación y no perdona. Tú montas todas las manifestaciones que quieras, tú haz todas las encuestas en redes sociales que te dé la gana, pero es que no son los votantes los que eligen la dirección del Partido Popular. Son los compromisarios en el Congreso. Sí, hay unas votaciones previas de los adscritos al Partido Popular con carné, ¿vale? Pero luego los que realmente eligen la junta directiva, el comité de dirección, es efectivamente los compromisores, entre los que está como principal bloque el de los presidentes provinciales del partido. Y parece ser que, según se filtra por parte de ellos mismos, pues García Egea se ha pasado, lleva todo el fin de semana y todo el día de hoy presionando a todos los presidentes provinciales, muchos de los cuales ha puesto él mismo, para conseguir, una cosa es ser cabeza de lista y otra cosa es ser presidente provincial orgánico del partido, por tanto con poder orgánico, pues para que
declaren públicamente su apoyo y su fidelidad y su lealtad al presidente hasta el día de hoy todavía, Pablo Casado. Por tanto, y además hay muchos diputados que también tienen voz y voto en el Congreso Nacional, o podrían tenerlo, que según lo que dice pues, el sector casadista, estarían también de su parte. Claro, esto es lo que se dice a día de hoy. Esto no cierra nada. Si nos vamos a dormir tú y yo, Manolo, y mañana cuando estamos compartiendo esto con nuestros oyentes o con nuestros espectadores en Facebook o cuando lo vean, resulta que la interminable reunión a voces de la calle Génova 13 del lunes termina finalmente con una falta de acuerdo y sin la convocatoria del Congreso Extraordinario, sí, han amenazado los, entre comillas, ayusistas, que más que ayusistas son aprovecho Ayuso para ajustar cuentas con la Dirección Nacional, quiero decir, amenazan con que pues si no lo convocan, lo convocaremos nosotros. Bueno, lo convocarás tú si puedes, que necesitas 2/3 de la militancia, que eso es mucho decir, ¿eh? Y ni remotamente parece que si se sujeta por parte de Casado a los presidentes provinciales para mantenerlos de su lado, se pueda efectivamente realizar una campaña masiva más allá de lo que pase en Madrid, una campaña masiva por todos los territorios nacionales para conseguir esas firmas de 2/3 dentro del partido, ¿no? Por tanto, nos encontramos ante que el que fue sainete que se llamaba Huracán, que se convierte en zarzuela con visos de acabar convirtiéndose en ópera bufa, pues es una ópera bufa o se convertirá en una ópera bufa si efectivamente la posición de resistencia, que es la que se ha anunciado de momento oficialmente, después además Casado de comprobar que de nada le servía tratar de templar gaitas con Díaz Ayuso en el sentido de cerrarse precipitadamente el expediente de aquello que se decía que era tan grave y que era el motivo por el cual estaban investigándola, que como digo, pues comprobar que no le sirve absolutamente de nada, porque Ayuso no solamente no ha parado, es que ha incrementado la potencia de fuego y ha continuado porque busca la cabeza de Casado. No sé si tanto para sustituirle, al menos de momento, también será de las que esperará el momento de dar el salto en función de lo que haga Núñez Feijóo o no haga, o lo que le deja hacer Núñez Feijóo o no, pero la realidad es que podemos encontrarnos perfectamente con unas próximas semanas en las cuales la inestabilidad dentro de este partido sea máxima, esta ópera bufa se resienta y sobre todo, y es lo que probablemente Casado esté esperando, se vea si aparecen más pruebas comprometedoras contra Díaz Ayuso. Porque claro, Díaz Ayuso sale hoy muy ufana o ayer diciendo que va a entregar todas las pruebas a la Fiscalía, luego resulta que la documentación que entrega la Fiscalía no es más que la misma documentación que muestra en la prensa. Sí, sí. No, oiga, el contrato y 4 jerebeques de que había pasado todos los filtros. Bueno, claro, es el truco de trocear los contratos para que no tengan que pasar según qué controles, ya lo sabemos todos. Pero claro, ¿y qué pasa con el resto de contratos? ¿Y qué va a hacer la Fiscalía Anticorrupción, Manolo? Y la oposición, claro, la Fiscalía Anticorrupción y la oposición achuchando y sacando trapos sucios y más Eso es, contratos eso porque es. información. No solo la oposición, que esto es lo interesante. Cuando digo ópera bufa, me refiero a que los bufones, Sí, los que hacen reír, pero de forma que en realidad es triste, es decir, lo tragicómico sí. de este asunto será ver que buena parte de las filtraciones de lo que irá apareciendo no procederán de la izquierda, procederán del sector casadista, a el que precisamente se apuesta por la estrategia de resistir, le interesará desgastar la posición de Díaz Ayuso para, retrasando lo más posible la celebración de un congreso extraordinario u ordinario, si es extraordinario por la vía ordinaria o por la vía urgente, pues cuanto más lo retrase, más tiempo para desgastar la posición de Díaz Ayuso para poder presentarse como yo tenía razón, hice lo que tenía que hacer
Y además aquí tú y tú sois unos desleales. A ver, alguien con cierta lógica, pero que desconoce el funcionamiento orgánico, o no lo desconoce, lo omite interesadamente el funcionamiento orgánico de un partido tan jerarquizado como el Partido Popular, dice, bueno, ya, pero es que, a ver, Ayuso tiene una legitimidad democrática que ya se encarga ella de recordarlo, de yo he sacado un montón de votos, ¿y tú cuántos has sacado? Le dice a Casado y a Egea. Núñez Feijóo puede decir, pues para votos los míos, Sí, que ya. ¿verdad? Los varones van a decir que para votos los míos. Pero claro, aquí hay un momento muy delicado que va a ser el de la línea roja de que el proceso de negociaciones en 15 días que Mañueco ha empezado en Castilla y León tiene que avanzar. Y ya se ha visto el lunes cómo ha reventado a los 15 minutos con el Partido Socialista, con Tudanca de nombre del Partido Socialista en Castilla y León, diciendo a los cuatro voces, a los cuatro vientos, si a quien le quiera escuchar, que Mañueco ya tiene decidido pactar con Vox, sea verdad o mentira, ¿vale? Porque ya sabemos luego que cada uno cuenta la película como le interesa de estas reuniones. Pero va a tener que tomar una decisión Mañueco. Y en este interregno, mientras deciden quién manda y no manda de forma efectiva dentro del Partido Popular, ¿qué va a hacer Mañueco? Si Mañueco pacta con Vox, se coloca, que es lo que probablemente más le interesa desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria, para salir elegido, pone a los pies de los... Claro, es decir, mantiene una resistencia en la que desautoriza a Casado, aunque retenga orgánicamente y nominalmente el poder en el Partido Popular durante una serie de semanas, le desautoriza abiertamente. Pero es que Núñez Feijóo tampoco está por la labor de pactar con Vox. Aznar tampoco está por la labor de pactar con Vox. Entonces, aquí hay un totum revolutum en donde se están juntando todos ahora de la cabeza de Gea, la queremos, esto vamos. No admito discusión. Pero claro, Casado no puede prescindir de la cabeza de Gea, porque si Casado se va a aguantar en el poder, se va a aferrar a la poltrona de la calle Génova 13 sobre la base de los presidentes provinciales, no puede tirar a Gea. Por otro lado, el Casado tiene que convocar Congreso Extraordinario y es más, chico, búscate una salida airosa, pero ni se te ocurra presentarte tú a la reelección. Es lo que le han venido a decir, supuestamente. Bueno, pues si ocurre todo esto, y Casado por el contrario dice, Nanay de la China, échame si podéis. Y claro que voy al Congreso. Y ya veremos lo que pasa cuando el Congreso se celebre, qué ha sucedido mientras tanto con Díaz Ayuso, con Mañueco, porque a ver si va a ser Feijóo el único que se va a quedar ahí diciendo sí, pero no, sí, pero no, sí, pero no, ¿no? Como buen gallego, ¿no? Es decir, que no está ni mucho menos todo el pescado vendido en relación a cómo se va a resolver este que fue Sainete, luego pasado a Zarzuela y tiene visos de convertirse en ópera bufa para varias semanas más. Y bueno, pues lo seguiremos contando aquí en Radio Clara, porque no queda más remedio, no deja de tener un efecto absolutamente trascendente, más que en la política, en el morbo que representa que la ciudadanía vea esto con luz y taquígrafos de una manera constante en todos los medios, la singularidad de un personaje como Díaz Ayuso y todas sus estratagemas trumpistas que son tan evidentes, pero que al mismo tiempo hacen que sus simpatizantes, incluso no solo dentro de su partido, sino fuera de su partido, la veneren como si fuera una especie de oráculo de Delfos, ¿no? Y en ese sentido, a mí que ahora mismo haya unas encuestas que dicen, no, que se van no sé cuántos a Vox, que tal, que ha perdido no sé cuánto, no sé menos. Bueno, eso es para generar ruido para tratar de orientar la opinión pública en un sentido o en otro, pero es mentira. O sea, es mentira. Es que no hay elecciones mañana, ni pasado, ni dentro de un mes, ni dentro de 3, ni dentro de 6. Si esto hubiera ocurrido a 4 semanas vista de unas elecciones, aunque fueran autonómicas y municipales, te diría, wow, ahí sí que hay un verdadero riesgo de escoriación, o escoramiento, mejor dicho, de el sustrato votante del Partido Popular o simpatizante del Partido Popular hacia Vox. Pero a ver,
sea, no nos volvamos locos, no nos volvamos locos. Y sobre todo, que no nos vuelvan locos, que hay más noticias que contar, más cosas que están pasando y que, bueno, que esto, pues que se apañen las familias, pero desde luego la resolución parece que va a ir para largo. Para mí sería un absoluto despropósito y para mí sería muy inesperado que, y algo gordo tendría que haber pasado más allá de Núñez Feijóo, como para que un presidente del Partido Popular voluntariamente se eche a un lado en un momento en el cual, por mucha presión que esté sufriendo en la calle y en los medios de comunicación de Madrid, el control orgánico del partido, hasta que se demuestre lo contrario, lo sigue teniendo él. Y es ese aparato orgánico del partido el que decidirá si Casado se va o no se va en un congreso. Por tanto, la estrategia debería ser clara por parte de Casado: aguantar todo lo que pueda para separar lo más posible la celebración del Congreso del momento actual y sacar toda la basura que pueda durante todo ese tiempo para salpicar definitivamente a Díaz Ayuso. Es evidente que los dos están tocados, es evidente que Casado y Egea no sobrevivirán al Congreso que se celebre cuando se celebre el Partido Popular, pero los que pretenden resolver esto con un Congreso sin tener inmediato, sin tener claro quién es el relevo del Partido Popular, se están volviendo a acabar en el liderazgo del Partido Popular, se están volviendo a acabar su propia tumba. Y mientras tanto, pues bueno, los demás a comer palomitas y a ver qué pasa. Muy bien, Carlos. Lo dejamos aquí. Sí, Digo los tiempos, aunque tú me imagino que te lo sabes. Vamos prácticamente por el minuto 40 del programa, más o menos. muy bien. ¿Eh? Entonces nos Vale. vamos a la cumbre Unión Europea, Unión Africana, y te Pues sí, pones señor. ahí y nos dices que Europa escucha, África no es un país. ¿Te refieres a con esto de que Europa entienda que África no es un país? ¿Por? Pues porque, a ver, a finales de la semana pasada, completamente opacado en los medios de comunicación españoles por la situación en Ucrania, de un lado, y por otro lado, del estallido del sainete pepero, que ocurrió el pasado jueves, justo cuando arrancaba la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana, una cumbre que se celebra cada 3 años, pero que llevaba 5 sin celebrarse. La última se celebró en Abidjan, en la capital de Costa de Marfil, en 2017. Pues se ha celebrado esta cumbre, como digo, que es una cumbre que contaba con unas expectativas levantadas por la propia Unión Europea muy, muy, muy relevantes. Entre otras cosas porque, como he recordado tantas veces desde que empezó el año, ya lo advertí en el primer programa de 2022, íbamos a hablar constantemente durante esta temporada, por lo menos de aquí al verano, de Emmanuel Macron y de Francia. En segundo lugar, porque esta cumbre coincidía precisamente con el anuncio definitivo, que ya lo avisamos aquí también, que iba a pasar de manera inmediata, de la retirada de las tropas francesas de Mali y su acantonamiento, quiero decir, retirada estratégica y acuartelamiento, acantonamiento militar en Níger, que es otro de los países clave en la ruta de paso del uranio del Golfo de Guinea hasta las centrales nucleares francesas. Pero es que además era la propia Unión Europea la que había levantado unas enormes expectativas en el sentido de que por fin habían asumido, decían o anunciaban los voceros de los organismos europeos, de la Comisión, del Parlamento Europeo, habían asumido la recuperación de la relación con África como socio prioritario tras constatar definitivamente que habían perdido un absoluto peso en las decisiones que se están tomando y los movimientos que se están dando con distintos golpes de Estado en distintos países de la zona, etcétera, etcétera, con la aparente, así lo cuentan desde el Elíseo y desde los medios de comunicación franceses, aumento o auge de una opinión, sentimiento antifrancés, que sería más bien sentimiento contra las políticas del gobierno francés, que no es lo mismo que tener un sentimiento antifrancés, como digo,
hacían esperar de esta cumbre que hubiera unos pasos especialmente distintos respecto a otras, por cuanto además la Unión Europea había puesto el acento en, como digo, la necesidad, ellos dicen, de recuperar, de retomar, siempre desde una posición activa. Como yo soy el que da la pasta, la doy, pero con mis condiciones. Y tú te callas y otorgas. Pero dentro de esa dinámica, que en realidad es totalmente colonialista o poscolonial, evidentemente, pues a la fuerza ahorcan. El miedo a la ocupación de espacios de China y de Rusia. China lleva siendo el primer socio comercial de los países, del conjunto de países africanos, no de ahora, sino desde el 2009. O sea, ha pasado más de una década, cuando la Unión Europea decide reaccionar. Bueno, pues Rusia, en tiempos más recientes, también ha empezado a desplegar un interés estratégico y militar importante, sobre todo en la zona más inestable ahora mismo del continente africano, que es la zona del Sahel, en particular en países como el de Mali. Es evidente, porque lo hemos contado aquí hace unas pocas semanas, con los famosos mercenarios Wagner, pero en República Centroafricana, por ejemplo, también están metidos, ¿no? Entonces, esta idea, esta constatación de la Unión Europea de que había perdido peso y que tenía que recuperarlo como fuera, coincidía en esta cumbre con que era la primera vez además que se celebraba después del Brexit. Es decir, en esta cumbre por primera vez no participa el Reino Unido, porque el Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea. Y el Reino Unido, al igual que Francia, son los países coloniales con el mayor número de países actualmente independientes en África que conservan vínculos económicos, sociales, culturales, de toda clase con aquellos países de aquel continente. Por tanto, desde todos esos puntos de vista, este encuentro, esta cumbre, era especialmente relevante. ¿Qué ha ocurrido en la cumbre? Pues que la cumbre ha finalizado con un anuncio de una lluvia de millones, en concreto 150.000 millones en los próximos años, a través de una iniciativa. En los próximos años es, de hecho, de aquí al 2027, pero en realidad para conseguir unos objetivos en 2030, a través de una iniciativa llamada Pasarela Global, es Global Gateway, como le llaman ellos en inglés, donde se supone que se va a producir un refuerzo, pues te lo digo exactamente, para acelerar la transición verde, para acelerar la transición digital, para acelerar el crecimiento sostenible y la creación de empleos en condiciones dignas, para fortalecer el sistema de salud y para incrementar el trabajo en educación y formación profesional. Bueno, eso serían las partidas principales en las que se basarían estos 150.000 millones de dinero, que es un pastonazo. Sí. Este es el gran anuncio. Es decir, todo se resuelve con dinero. Pero claro, de entrada, la celebración de esta cumbre es una cumbre en la cual la mayoría de los países africanos asistentes, y de la cual, por cierto, prácticamente la única noticia, una vez más, estigmatizando en todo un continente, que ha trascendido en las televisiones, más allá del anuncio en general del dinero, que es una cifra fría que la gente no entiende. Las imágenes que se han visto han sido la del desplante del ministro de Asuntos Exteriores a Uganda, a Ursula von der Leyen, al negarse a darle la mano. Una vez más, cogemos las ramas y lo convertimos en el árbol completo, o una hoja y lo convertimos en el árbol completo, como si África fuera un solo país, cuando son países con unos intereses impresionantes y unos niveles de desarrollo totalmente desiguales, y además por sectores. Es decir, que hay países que tienen un nivel de tecnología ya bastante avanzado, como es el caso de Nigeria o como es el caso de Ruanda, y sin embargo hay otros países en donde sus niveles de desarrollo en esta medida, en materia tecnológica,
son muy inferiores, pero de la misma manera hay otros países que tienen una enorme potencia de desarrollo industrial en materia de extracción de recursos naturales, pero la tecnología no es. Todos dicen no, pero por fin nos vamos a poner de acuerdo en cosas tan importantes como el tema de las vacunas en materia sanitaria, porque este desequilibrio que hay, claro, ahora que está la mayoría de la población europea vacunada, que se calcula en un 70% la población europea, o sea, de toda la zona euro, vacunada, y mientras tanto en África todavía andan por el 11%, bueno, sí, pues ahora ya vamos a ayudar y vamos a exportar toneladas de vacunas. Claro, los africanos, los presidentes africanos y los equipos ministeriales de las delegaciones africanas van allí y dicen, uno, yo no me quiero nada. Me dijiste en 2017 que ibas a hacer esto, y no has hecho nada, Europa. Dos, ¿nos escucháis a nosotros cuando os decimos, no, mira, pero es que no queremos esto, no queremos que me hinches a millones, que luego, si yo luego no voy a tener forma clara de gestionarlo, o me lo vas a hacer condicionado de una manera tal en la cual yo no voy a poder invertir en lo que realmente necesito invertir en mi país? Porque aquí, claro, todo el tiempo es hablar de infraestructuras, que son negocios multimillonarios paralelos a las inversiones que hacen luego contratistas extranjeros, como ha pasado de hecho con parte del apoyo financiero chino, que ha generado un endeudamiento gigantesco en algunos países en unas condiciones en las cuales están absolutamente sometidos a lo que China quiere hacer. ¿Por qué? Pues porque se ha gastado mucho dinero a crédito barato, pero con muy poca clase de gestión. La trampa de China, permítaseme la expresión, para poder expandir su influencia económica y política en África, ha sido prestar dinero a bajo coste sin prácticamente ninguna condicionalidad y sin haber discutido la condicionalidad con los países africanos destinatarios. Eso lo que ha generado es que el dinero se ha ido a un desagüe. Y ese dinero que se ha ido a un desagüe en muchos de los casos, lo que está provocando es que ahora lo que tenga sea un endeudamiento sin haber obtenido el rendimiento que se supone que justificaba ese endeudamiento. Se supone que esto debía resolverse en la cumbre europea. Nada más lejos de la realidad. Los 150.000 millones, ¿de dónde van a salir? Sí, muchas declaraciones de que va a haber una gestión responsable del dinero, etcétera, etcétera, pero ¿de dónde va a salir? Va a salir primero de un montón de paquetes, de un refundido de ayudas que ya estaban aprobadas por la Unión Europea, con lo cual tampoco es que de pronto han venido los Reyes Magos, es simplemente que los has juntado todos, los paquetes de ayuda que ya tenías en marcha, los has metido en una bolsa nueva y le has dado otro nombre. Entonces ahora son muchos más que si los pones por separado. Luego de toda una serie de fondos que tienen que ver con los Estados miembros de la Unión Europea. Ante lo cual ya ha habido países como Polonia que han dicho que por aquí se va a donde tú quieras, que ellos no piensan poner un duro, porque claro, las sensibilidades sobre la relación con África, ahora que parece que España se empieza a enterar un poco de que no puede seguir viviendo de espaldas a su vecino del sur por lo importante que es desde muchos puntos de vista, pues resulta que se encuentra con que sí, que Francia, Italia, Portugal, España, sí, vale, venga, yo pongo dinero. Pero claro, Polonia, Dinamarca y los países del norte dicen que va, a mí me va bien con el sistema de control Frontex que tengo, y a mí tus problemas del control migratorio y los refugiados y lo que tú quieras contarme, te los comes tú que estás ahí en el sur. Yo poner dinero, yo no pongo. Polonia ya ha dicho que no pone dinero, con lo cual la verosimilitud, la confianza que este paquete supuestamente gigante de ayudas, esta lluvia de millones que se ha prometido por parte de la Unión Europea, parece de una eficacia y que se haga realidad, pues bastante dudosa. Y por último, ya estamos como siempre a las apelaciones de la inversión privada. A mí cada vez que programas de actuación político en una organización supranacional como la Unión Europea u otras acuden a la iniciativa privada, va a financiar esto, ¿qué me estás diciendo? Me estás diciendo que vas a subcontratar, que vas a adjudicar a dedo, que vas a establecer programas, si quieres, de adjudicación de contratos que no sean a dedo. En definitiva, el turbio mundo de los contratistas. Claro, esta parte de cómo se ejecutan esos programas de ayuda
tan ambiciosa que se pretenden, fijaros todos los frentes en los que he leído al principio que se va a establecer oficialmente esas ayudas o se van a destinar esas ayudas, educación, sanidad, buena gobernanza. Me hace gracia lo de la buena gobernanza porque, a ver, Macky Sall era el presidente de turno de la Unión Africana y empezó diciendo, Macky Sall es el presidente de Senegal. A Macky Sall se le levantó toda la juventud senegalesa hace escasamente un año y está acusado de ser un presidente corrupto por sus propios correligionarios de su país, o sea, por sus propios paisanos, por sus propios conciudadanos. Pero él empezó su intervención inicial en este congreso diciendo, advirtiendo que había 600 millones de personas todavía sin luz, si no recuerdo mal la cifra, dentro de su país. Cuando hablamos de transición ecológica y energética, ¿de qué estamos hablando? Y si además me lo estás fiando a la iniciativa privada, me estás hablando en definitiva de un negocio multimillonario. ¿Para exactamente quién? Pues si ha de pasar por el filtro de la concesión de contratos por parte de los estados nacionales de África, tendremos que referirnos al problema de la buena gobernanza, que es uno de los temas más peliagudos con los que se tiene que tratar en este tipo de cumbres. ¿Qué ocurre? Pues que ha habido 4 países vetados por Francia, que es ahora mismo la voz cantante en estos temas dentro de la Unión Europea, por la cuenta que le tiene, que no han ido, que vamos, no se les ha permitido participar. Uno es Mali, evidentemente, el otro es Burkina Faso, con la explicación de que son gobiernos golpistas militares y que por tanto no tienen legitimidad democrática para representar a su pueblo. El otro es Sudán, el cuarto, no sé si es la República Centroafricana, no me acuerdo ahora, es Sudán, pero que Sudán no viene, pero al hijo del presidente golpista sí que se le permite venir, sí que se le invita a venir. Entonces dices, a ver, esto de la exigencia de legitimidad democrática y de que los países africanos tengan una, digamos, pátina democrática suficientemente homologada internacionalmente, ¿cuándo se aplica y cuándo no? Cuando a mí, que soy en definitiva el que va a dar el dinero, impongo mis condiciones para dar el dinero, me interesa, y cuando no, porque está entonces el presidente de Guinea Ecuatorial, el señor Nguema, Teodoro Obiang Nguema, por poner un ejemplo, ¿no? Se me ocurre. Es decir, que unos sí y otros no. Claro, es bastante curioso porque de la gobernanza, pese a que era uno de los grandes obstáculos para la celebración de la cumbre, de la mesa de trabajo entre presidentes sobre el tema de gobernanza y seguridad, estaba encargado el señor Pedro Sánchez. No sé si te sonará de algo. Porque, Pedro claro, Sánchez, como eran presidentes de los distintos países de la Unión Europea y de allá, pues el presidente de esa mesa específica era Pedro Sánchez. ¿Ha habido algún acuerdo sobre materia de gobernanza? Nada, de nada, nada. ¿Ha habido algún acuerdo en relación al tema de las vacunas? Sobre todo en relación al tema de que los africanos están diciendo que no queremos que nos enviéis vuestras vacunas, que nos estéis enviando vacunas a 15 días vista de que caduquen, con lo cual no las puedo utilizar, porque no me da tiempo a organizarlo. Que lo que queremos es que queremos fabricar nosotros las vacunas. Sudáfrica lleva peleando en el mundo mundial, empezando por la Organización Mundial de la Salud y siguiendo por la ONU desde el principio, porque se liberen, aunque sea durante un tiempo, el uso de las patentes. ¿Y quién ha sido el principal opositor a la liberación de las patentes de las vacunas? La Unión Europea. Desde el principio ha sido la Unión Europea la que más se ha opuesto a que se liberalizaran las patentes de las vacunas. Han dicho en el resultado de la cumbre que, bueno, que lo van a estudiar, que es como no decir nada, y que les van a hacer transferencia de tecnología para fabricar las vacunas, pero sin liberalizar las patentes. Claro, los africanos con absoluta y lógica razón, y sin entrar en ningún tema de reparación histórica que se podría haber entrado, ni tampoco entrar en materia de indemnizaciones por el pasado colonial, etcétera, etcétera,
ha sido una cumbre absolutamente pragmática en este aspecto, nada nacionalista desde el punto de vista anticolonial, que se podría haber planteado, pero no se ha planteado, al menos en las conclusiones oficiales. Lo que África está haciendo es decir, yo tiro por la mía, los sudafricanos ya tienen en marcha una vacuna. Al final pasará como siempre. Es decir, bueno, tú no me dejas tus vacunas, no me dejas tus patentes para fabricarlas rápido. Pues al final, chico, acabo haciéndome yo mi propia vacuna o inundando el mercado de vacunas rusas y de vacunas chinas, que es lo que está pasando en algunos países. Porque lo que es el apoyo tecnológico sanitario en materia de vacunas, pues europeo, pues deja muchísimo que desear. No, lo siguiente. Y por eso estos grandes anuncios de cooperación por fin en materia sanitaria y en materia de COVID a estas alturas, cuando ya estamos vacunados la gran mayoría, deja un tufo una vez más a hipocresía y a negocio encubierto que, como en el resto de los capítulos, pues justifica sobradamente el escepticismo con que la mayoría de los presidentes africanos, en un continente que, pese a todas las dificultades, está saliendo adelante por sus propios medios, en muchas zonas con unos niveles de desarrollo verdaderamente ya a tener en cuenta, pues hacen que efectivamente se justificara ese escepticismo dentro de ese pragmatismo que suele presidir este tipo de cumbres. Así que, bueno, sí, muy bien, 150.000 millones, como si me prometen la luna, pero mientras los mecanismos de gestión de ese dinero no se cumplan, no sean eficaces, no sean claros, pues realmente estamos un poco en una situación, si no igual que la que había, porque por lo menos para ahora, para la Unión Europea ahora, África ha pasado a tener un interés prioritario dentro de sus relaciones internacionales, cosa que no sucedía en 2017 ni sucedía antes, pero lo hace también urgida por la competencia que se le, entre comillas, de negocio que se le ha plantado dentro del continente negro y no negro por parte de otros grandes actores internacionales en el planeta, como son principalmente China y Rusia, ¿no? Así que eso es un poco lo que quería contar, porque estas cosas se nos pasan de largo. En España no nos enteramos prácticamente de nada, se minimiza y estigmatiza la información relacionada con el continente africano y, sin embargo, si no cambio de paradigma, sí por lo menos cambio de prioridades, tiene mucha más importancia de la que parece para los intereses precisamente de aquellos países europeos como España, que somos ribereños con el Mediterráneo. Así que creo que era necesario remarcarlo. Tenemos que acabar aquí, Carlos. Sí, ¿no? Sí, Por Ucrania no te se queda oyen más diplomat. cohetes. Yo Se oyen cohetes. lo único que último que he leído de Ucrania es que Putin está dispuesto a reconocer las repúblicas separatistas, tanto de Donetsk como Lugansk, es decir, las que hasta ahora estaban en conflicto, y ha hecho una Pues más leña declaración. al fuego, pues más leña al fuego. Una Porque en el declaración de momento que ayer la a última reconoces, hora. ¿Reconoces? ya le han pedido, de hecho, los líderes separatistas que intervenga para garantizar la seguridad, o sea, el paso previo a una invasión militar que está por verse, porque de hecho yo creo que la gran ventaja que tiene Putin en todos los terrenos, en todo lo que está pasando, es que es él el que marca la manija de los tiempos. Sí. Y entonces deja con el culo al aire, permitidme la expresión, a Joe Biden, a la inteligencia norteamericana, constantemente, que al final parecen Pedrito y el Lobo de mañana invaden. No, que tenemos, vamos, seguridad absoluta de que tienen listas negras, que van a ir por ahí matando gente, que mañana invaden, que van a llegar a Kiev. Bueno, Putin debe estar todavía riéndose, porque debe decir, bueno, o sea, tú di lo que quieras, que como soy yo el que decide, pues yo lo haré cuando yo quiera, cuando te he dejado en ridículo varias veces y ya nadie te haga caso, entonces haré lo que tenga que hacer, que igual no es nada de lo que está diciendo Joe Biden, pero sí que, por supuesto, alguna clase de medida técnico-militar, como anunció, veremos qué significa eso, puede afectar a la zona, por lo menos al territorio del Donbass, si no llegara aquí. En fin, esto no es una ópera bufa. Es una película. Esto sí que es una tragedia, porque ninguno de los dos va a dar su brazo a torcer, es bastante evidente.
y la cuestión va a ser la capacidad de respuesta y hasta dónde se va a medir la capacidad de respuesta de la OTAN, hasta dónde van a automedirse en su respuesta a las medidas que adopte Putin, que yo creo que a estas alturas del conflicto ya, yo creo que está muy claro que si no la anexión directa del Donbass, pero una ocupación de facto, si no con intervención terrestre de sus tropas, pero sí facilitando la intervención o la declaración unilateral de independencia del Donbass, se va a acabar produciendo. Y cómo reaccione el gobierno ucraniano en el sentido de que intente una invasión del Donbass por tierra para tener un control por tierra de esa zona, que generaría, sin ninguna duda, derramamientos de sangre, es lo que puede precipitar las cosas. Así que Vale. vamos a ver qué pasa, pero la cosa está fea, sí. Nos vamos, Carlos, porque no Sí, nos nos queda vamos ya. tiempo. Vale, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, entonces. Salud. Ya nos hemos ido de aquí. Muy bien. Vale. Pues eso dio de sí el día de hoy, que ha venido animadito. A ver, a mí me sabe mal, me Acaba sabe en de realidad salir mal, porque tú acaba sabes, de salir la información también de última hora de que Casado se niega a dimitir y que va a convocar a claro, lo que te he lo que dicho yo, acabas de decir antes al principio. Y, claro, y la última hora también en el mismo sentido lo que te he dicho de que se va a reconocer las sí, de repúblicas Rusia. separatistas de Lugansk Claro. y Donetsk, es decir, la zona del Donbass, y que si las reconoce oficialmente ya no es lo mismo que si las apoya. Sí, A ver, a mí te iba a decir que tú sabes que aquí en este programa además no nos gusta seguir la agenda oficial de los medios de comunicación generalistas, bueno, pero estos temas son porque, gordos. porque no, es decir, a mí no me apetece nada tener que estar hablando del Partido Popular y sus guerras internas, ni me apetece nada tener que estar hablando cada 2 por 3 de Ucrania, pero realmente tienen una importancia suficientemente grande, sobre todo lo de Ucrania, mucho más que el destino del Partido Popular, con todo y con esto, aunque nos pille más de cerca, porque tener que hablar de estas cosas y seguir la agenda de los medios, de los más media, hasta cierto punto digo, nos tapona mucho informaciones que pasan de largo Sí. y que son de mucho calado, como la que he traído hoy, bueno, la que he contado hoy sobre la cumbre entre la Unión Europea y la Unión Africana después de 5 años, que se dice pronto, y con todas las peculiaridades históricas, después del Brexit, etcétera, etcétera, en un momento de repliegue y de replanteamiento de la posición de Francia en África Occidental. Bueno, creo que son estos clase de temas las que a mí me gustaría poder rescatar con más frecuencia y no tener que ocuparme todo el tiempo de los grandes titulares. Bueno, Pero pero eso depende. la actualidad manda, tristemente, y a mí cuando tienes estas noticias tan gordas, que no son serpientes de verano, sino que tardan meses en resolverse, con esa sensación de urgencia de que no se le puede dejar pasar hasta mañana o hasta pasado, pues, caray, a mí me gustaría hablar también de cosas que, bueno, en otros espacios de Radio Clara se puede hablar afortunadamente, como es, por ejemplo, cómo se están rechazando y de qué manera se están rechazando las ayudas por ingreso mínimo vital Sí, o las ayudas a la gente que está en situación de exclusión, sí. cómo se están tramitando por el Ayuntamiento de Valencia, estas cosas que son cosas que afectan directamente a una buena parte de los oyentes de Radio Clara, seguramente más de cerca que lo que pueda pasar en Ucrania o lo que pueda pasar en la calle Génova 13, pues son cosas que cuesta mucho rescatar dentro de la marabunta de sepultamiento permanente de noticias con un único foco, como es el caso de lo del Partido Popular o como es el caso de lo de Ucrania, ¿no? Entonces, a ver si nos dan un respiro, caray, porque bueno, hay más cosas que contar y bueno, pues tenemos el tiempo que tenemos. Sí, señor. Pues las contaremos el próximo día. Hasta ponga Ucrania la primera noticia. Pues entonces igual depende, si han estallado las hostilidades de verdad, igual me chupo 40 minutos con ellos. O sea Por que... eso, entonces hablas 40 minutos con eso. Y las últimas te las dejas, Ya porque las dejo para otros los temas. del Bueno, PP hombre, y los hoy del... hemos repartido, hoy hemos repartido.
Lo ¿no? del Hemos PP tenido va a otros durar tiempos. más de 2 semanas y 3, va a durar meses. Hombre, lo que yo te he dicho, creo que no me he equivocado, ¿eh? No me he equivocado. No, no van a ser meses, no van a ser semanas y van a ser meses. Claro. Hasta que celebren el Congreso, sea Mm. ordinario, Igual extraordinario, no de tanto, urgencia. Sí, pero sí, porque lo va a igual alargar, hay aunque un. no lo alarguen ellos, lo va a alargar la Claro. oposición y lo va a alargar la fiscalía. Es que No, va a sí, haber un sin goteo duda. constante de información. Y va a Sin haber. duda, sin duda, sin duda. Será un culebrón, ya lo es, será un culebrón largo en el tiempo, pero el impacto mediático no va a ser el mismo, puede alcanzar un cierto nivel de hostilidad, perdón, de hostilidad, de estabilidad, si finalmente pues acaba quedando claro que no se va a convocar un congreso extraordinario por la vía de urgencia y se dilata la decisión a 2 meses o a 3 meses, aunque no lleguen hasta julio. Ahora, por supuesto, durante toda esta semana habrá que ver las reacciones al anuncio de Casado de que, como yo te decía, y Sí. me adelantaba a la decisión, pues estaba por la labor de no ceder, ¿no? Y entonces ahora vamos a asistir a presenciar pues la reacción de aquellos que quieren su cabeza, la quieren ya y cortadita en rodajas, tratando de obligarle a celebrar un congreso extraordinario, una catarata de declaraciones, las televisiones que no hablarán de otra cosa, las primeras portadas de los periódicos que solamente dejarán espacio a Ucrania y a este tema, y durante esta semana pues la cosa va a ser así. Conforme la cosa pase, si se enfría por parte de los que quieren la convocatoria de un congreso extraordinario y urgente ya, pues empieza a diluirse y a no conseguirse, pues entonces bajará el nivel de atención mediática, seguirá viéndola en función de cada vez que salga un trapo nuevo de Díaz Ayuso, y ahí, bueno, pues sí, habrá un pequeño repunte, pero bueno, vamos a ver ahora, a ver qué tanta potencia de fuego tienen los guerrilleros. Claro, si tenemos que llamar guerrillero a alguien como Núñez Fijo, apaga y vámonos, ¿no? Vamos a ver qué sucede también con Mañueco, qué hará Mañueco. Bueno, pues, en fin, esperar y ver, ¿no? Esperar y ver, lo he dicho, las palomitas. Bien, Carlos, nos vamos. Un abrazo grande y hasta la semana que viene. Salud. Pórtate bien. Chao. Chao.